partido único y bueno, que esto no era bueno para la democracia, y creo que de alguna manera las elecciones del 14 de agosto nos ponen en esa línea, nos confirman ese diagnóstico. La pregunta es ¿cómo visualiza el futuro inmediato político argentino en función de por primera vez una hegemonía tan importante del oficialismo? Bueno, no es la primera vez, en nuestra historia hubo otras situaciones. Tiene un grave inconveniente, no es un sistema de partido único por una estructura autoritaria, se dio por coyuntura política, no estamos en México del Uribe. El problema es que cuando no hay oposición afuera, fuerte, y la oposición se genera dentro. Y eso sí puede generar problemas de gobernabilidad, efectivamente. Ese es el riesgo que veo hacia el futuro. Es decir, no sé, hablar de la política argentina tiene una dinámica tan extraordinaria que estar pensando que puede pasar en un año o dos sin ser tanta ciencia, ¿no? Pero daría la impresión que lo que se dice, que las encuestas, etcétera, que podría la oposición estar encabezada por Vila, bueno, lo cual podría generar una nueva forma de oposición un poco más razonable, unificar un poco criterios, pero no sé si es suficientemente fuerte como para generar el suficiente susto interno como para que no se produzca una oposición interna. Ese es el riesgo que veo. No es bueno para un sistema no tener oposición. No es bueno para un gobierno tampoco no tener oposición, porque se pierde el sentido de la velocidad. Es como si vamos por una carretera y nos sacan el poste de teléfono. La primera curva podemos seguir derecho. Hace poco tiempo el compañero Rivas nos señalaba que la calidad institucional también se mide por la calidad de la oposición, y nosotros le discutíamos la idea, y efectivamente es una idea profunda de los cientistas políticos, fundamentalmente italianos. Tenemos una oposición con calidad institucional, hoy la podríamos llegar a tener. ¿Cómo logramos un sistema también más racional desde ese punto de vista? Bueno, si pensásemos en términos de un sistema parlamentario fuerza a que esto se genere, muy posiblemente si pasásemos a un sistema parlamentario, muy probable que haya uno o dos tumbos al comienzo. Pero luego, necesariamente el sistema fuerza que haya dos coaliciones. Una coalición fuerte que tiene que tener la mayoría para gobernar. Y esa coalición es resultado de una negociación que es mucho más clara, que se hace arriba de la mesa. Todo lo que sea negociación política en un sistema presidencialista resulta medio sospechoso porque se usa puertas cerradas. En un sistema parlamentario no, se hace arriba de la mesa y se reparte. Va a tener una subsecretaría o va a tener un ministerio, cada uno responsable de un área, un gabinete que se forma de esa manera. Nadie saca los pies del plato porque pierde la mayoría, en consecuencia se usa el bote. Y la oposición tiene que coaligarse también, porque de lo contrario no puede ofrecerse como alternativa de gobierno. De modo que sí puede ser que al principio haya algunos tumbos, pero después se orienta hacia eso. No necesariamente hacia dos partidos, por lo menos a dos coaliciones. Es posible que esas coaliciones a la larga den por resultado partidos. No nos olvidemos que muchos de los partidos fuertes europeos no eran partidos, eran resultado de coaliciones. Después llegaron a ser partidos. La democracia cristiana, por ejemplo, no era un partido en Alemania y en Italia al comienzo único, sino que era resultado de coaliciones de distintas fuerzas.
Es el sistema que fuerza eso. ¿Tiene algún inconveniente? Es cierto. Tiene inconveniente, no al principio, pero después puede ser que haya mucho voto cautivo. La gente ya vote a los partidos como hincha de un cuadro de fútbol, y entonces tenga 45 uno y el 45 otro, y haya uno que tenga el 10% y decide quién gobierna, como pasaba en un partido liberal alemán. Bueno, pero eso creo que para que pase en la Argentina van a pasar 30 o 40 años por lo menos, y no voy a estar. No va a ser una constitución para unos años, ¿no? Para toda la vida, un poco eterna, no es nada, todo lo humano es perfectible. Llevando al otro tema, Oscar señaló el último libro suyo, La palabra de los muertos, y es un libro en el cual la preocupación es cómo prevenir las masacres, ¿no? Bueno, y hay todo un desarrollo histórico de la criminología y un planteo muy concreto sobre los peligros a partir de esta cifra escalofriante, abrumadora, que es que el siglo XX nos dejó con un 2% de muertos en manos del poder punitivo del Estado, descontando las guerras, ¿no? Creo que no tenemos conciencia en general, porque aparte no son cifras que se conozcan, que 2 personas cada 100 en el siglo XX fueron matados por el Estado, y no estamos hablando de guerras. El tema que como ciudadanos, que como políticos nos preocupa siempre, bueno, cuáles son las conductas individuales, las conductas colectivas que nosotros tenemos que propiciar para tener claro esto, bueno, para ser parte de la prevención. Bueno, creo que hay un problema bastante serio, que yo no sé si hay un verdadero interés en la sociedad contemporánea en bajar los niveles de violencia. Si hubiese un interés serio, creo que lo primero que debería hacerse es ver cómo modificar conductas, es decir, modificar conducta violenta por conducta menos violenta. Eso es una técnica. La técnica de determinación de conductas las usamos. Cualquiera que fabrica un producto hace un estudio de mercado y después trata de ver qué posibilidades tiene de modificar la conducta del consumidor para que consuma su producto y no el de la competencia. Y esto se llama mercadotecnia, una técnica para hacer esto. Bueno, si la usamos para vender cualquier producto, ¿por qué no la usamos para tratar de preservar la vida, la integridad física, ¿no? No, esto no se usa, no. Ni siquiera tenemos en nuestros países un cuadro de la violencia. Todo el mundo habla por olfato, pero no hay análisis pormenorizados que nos muestren, bueno, qué es lo que nos está pasando, qué sucede. Sí, tenemos análisis cuantitativos, contamos cadáveres, contamos presos, contamos procesos. Todo de contar procesos no nos dice nada acerca de la realidad, nos dice cómo funciona el sistema, pero nada más. La frecuencia delictiva, para eso hay que hacer una investigación de campo un poquito más profunda. Pero incluso sin necesidad de hacer estas investigaciones de campo, hay cifras duras, sin lugar a dudas, no tengo duda. El homicidio es una cifra dura, las lesiones gravísimas son una cifra dura. ¿Por qué? Porque queda el herido, el cadáver. Está bien, puede haber un muerto enterrado por ahí que no se sabe, pero en general, los hechos estos, lo que se registra más o menos refleja lo que pasa en la realidad. Sí, pero se hacen cálculos numéricos, pero no hay análisis cualitativo. Sabemos que tenemos un índice de homicidio relativamente bajo en relación a la región y en relación al continente, salvo Canadá. Es decir, New York tiene un índice superior a nosotros estaremos alrededor de un 6 por 100.000 anual, más o menos. New York está en el 8,5.
Y bueno, está un poquito más bajo Uruguay, Chile, el cono sur realmente, no por eso tenemos que festejarlo, salir con una matraca, por supuesto, tenemos que bajarlo hasta llegar al 1,5, al 2 por 100.000, que es lo que tiene Europa, Canadá, etc. Pero bueno, ese esfuerzo por seguir bajando, lo que está bajando de 8 al comienzo de la década, ese esfuerzo por seguir bajándolo no depende de elementales cuadros de situación, es decir, qué homicidios tenemos, qué violencia tenemos, violencia en la calle en situación de asalto, que es la que sale en todos los diarios, y es la que se llama inseguridad, o son borrachos que salen del boliche, o es intrafamiliar, o son socios que se pelearon porque uno le estafó al otro. No lo sabemos, no tenemos perfil de víctima, no tenemos perfil de victimario, no tenemos definición de circunstancias de riesgo. Entonces, mi pregunta es que vamos a prevenir si no sabemos lo que nos pasa. Es como que hiciéramos un programa de salud sin saber cuáles son las enfermedades, sin saber cuáles son las patologías más frecuentes, más graves, dónde se dan, cuándo se dan y quiénes son las personas más vulnerables. Consecuencia, a veces me pregunto si esto, no es que me pregunto, estoy seguro, que hay detrás de todo esto una enorme manipulación política, pero un terrible descuido en el plano de la realidad y en el plano de la prevención. Y es un descuido grave porque el presupuesto que se dedica a esta materia es grande. Si ustedes suman lo que son los gastos del Poder Judicial Federal, provinciales, todas las policías, etc., van a tener una cifra verdaderamente asombrosa, millones. ¿Y cómo se distribuye? ¿Cómo se aplica ese presupuesto? ¿Tiene una aplicación óptima desde el punto de vista de prevención? No lo sabemos, porque como realmente no tenemos un diagnóstico, no tenemos un cuadro de situación más técnico, más preciso, procedemos por olfato, procedemos por sensación, procedemos bastante empíricamente. Muchas veces procedemos por agenda marcada por medios masivos de comunicación. Ese es el problema. Sin contar que los medios masivos de comunicación parece que solo se preocupan de una categoría de violencia, el resto no importa. Hay funcionarios que lo expresan. Bueno, sí, no, fue una cuestión pasional, el marido de un hachazo a la mujer, no, esto no es una cuestión de seguridad. Esto es muerta. Bueno, sí, no es seguridad, seguridad es otra cosa, es otro problema. Entonces, bueno, ya, ¿estamos atendiendo a lo que pasa en el plano de la realidad o estamos jugando una manipulación política del problema? Efectivamente, sí, estamos jugando una manipulación política del problema que no es nuestra. No creamos que esto es un fenómeno local. Esto viene de una política que arranca en Estados Unidos a fines de los años 70, se incrementa con las administraciones republicanas y llega hasta el presente. Una política que está destinada claramente a hipertrofiar el sistema penal, que ha llevado a Estados Unidos a una especie de patología en cuanto al sistema penal, un país normal en el año 80, en este momento es cosa rarísima, ha pasado a Rusia en el índice de prisionización, es el país campeón en el índice de prisionización, la mayor parte de sus presos son afros, más de la mitad, el resto de los latinos, supongo, no tengo cifras, y bueno, están los 2,5 millones de presos, o sea, 800 y tanto por 100.000, uno de cada 100 habitantes está preso, uno de cada 3 negros entre 20 y 30 años hombre está preso. ¿Y qué significa esto? Y bueno, significa directamente
en términos de la política norteamericana, es tratar de archivar el modelo del welfare state de Roosevelt y cambiarlo por un modelo de Estado gendarme de Reagan Bush. Simplemente es eso, es decir, por ende hay un desplazamiento de recursos de los programas asistenciales hacia los programas represivos. Y se está gastando algo así como 200.000 millones de dólares al año en programas de mantenimiento de hipertrofia del sistema penal, con una modificación de la imagen pública, la imagen pública del modelo Roosevelt era el ciudadano trabajador, la imagen pública del modelo Reagan Bush es el ciudadano víctima, y con toda la técnica de fabricación de la víctima héroe y todo eso. Es decir, eso se expande hacia Europa y hacia América del Sur. No porque podamos copiar el modelo, porque ninguno de nosotros, los europeos tampoco, tienen los 200.000 millones de dólares al año. El modelo no lo puede copiar nadie, pero sí recibimos la publicidad del modelo. Publicidad del modelo que se orienta a esa decisión de tipo político. En nuestra región, está trayendo consecuencias graves. Aumentan todos los índices de prisionización, tenemos cárceles superpobladas, tenemos motines, tenemos muertos, cada vez más la privación de libertad se convierte en una especie de ruleta rusa respecto de la vida. No sé si ya una pena privativa de libertad en algunos países va haciendo una especie de pena de muerte por sorteo, por azar. Cárcel superpoblada es siempre un ámbito donde no solo el riesgo de muerte violenta, sea por heteroagresión o por autoagresión, por suicidio, sino que el riesgo de contaminación, de enfermedades, etc. Pero por otra parte tenemos otro fenómeno en América Latina, que nuestros presos, en su gran mayoría, distintos índices según los países, incluso según las provincias en la Argentina, pero de todas formas, la gran mayoría de nuestros presos, la mayoría de nuestros presos no están condenados. De modo que los tenemos en una presoteca, es un preso por las dudas, prisión preventiva. En la gran mayoría de los casos, en prisión preventiva se agotará más o menos la pena o la posibilidad de salida de libertad condicional. Los casos más graves serán los que hay ejecución de pena, los otros prácticamente la ejecución de pena no llega a cumplirse, se cumple muy bajo porcentaje, digamos, tiempo no dado. En fin, esa es la consecuencia que nos trae la región. Con otra consecuencia que esa ya es políticamente grave. No solo se trata de aumentar penas en el Código Penal y de destruir los códigos penales, lo cual tiene poca relevancia para el índice de prisionización, porque realmente el índice de prisionización nuestro depende de lo que dicen los códigos procesales, de cómo regulamos la encarcelación. Como la mayoría de los presos son procesados, no depende de la encarcelación. Pero no solo es eso, sino que al represivizar el sistema se entiende que se lo debe hacer fortaleciendo la autonomía de las agencias policiales respecto del poder político. Las agencias policiales se autonomizan como resultado de una vieja tradición que es: yo te garantizo gobernabilidad, vos me garantizás recaudación autónoma. Esta autonomización que funcionó así desde el siglo XIX, hoy ya no funciona más, porque la recaudación autónoma entraron todas las manifestaciones de criminalidad de mercado, todos los tráficos ilícitos, etc. Y estas autonomizaciones se están generando desde hace bastante tiempo, vemos el riesgo de golpe de Estado. Golpe de Estado que ya no lo dan las Fuerzas Armadas, sino fuerzas policiales. Ha pasado a nivel regional, en Río de Janeiro ya hace bastantes años, en Bolivia, antes de Evo, se agarraron a balazos el ejército con la policía, lo de Ecuador con Correa, y bueno,
le hayan echado a dos presidentes, pero por lo menos le dieron un empujón final, ¿no? Y quizás un gobernador, no sé. Todo esto está implicando un grave riesgo político con una ideología que pasa de la ideología de seguridad nacional de Fuerzas Armadas a una ideología de seguridad pública de autonomización policial, ¿no? Se convierte en un verdadero riesgo político. Y nuestros políticos han permanecido, no eran muy conscientes de esto. Creo que en el último tiempo ya hay conciencia, pero cuando uno manifestaba esto era algo, una incredulidad, ¿no? Entonces creían, me refiero a nuestros políticos en toda la región, ¿no? Creían que arreglando con la cúpula policial eso les daba seguridad. Y no se daban cuenta de que esa recaudación autónoma en el momento de la globalización, que es donde entran toda la criminalidad del mercado, produce rencillas internas, disputas internas, y esas disputas internas no responden, generan grupos que no responden a la cúpula o que quieren derribar a la cúpula. Y a veces no se dan cuenta de derribar a lo más. Ese es uno de los riesgos fundamentales que todo esto tiene respecto del sistema político. Porque por otra parte, esa recaudación autónoma corre el riesgo de empezar a pudrir por la base a los partidos políticos. Empieza esa recaudación a repartirse con el cacique local y no tiene incidencia en elecciones generales, no, pero sí tiene incidencia en elecciones internas de los partidos, donde unos cuantos votos que se pueden comprar tienen un peso que no, en la elección general no, en la elección interna, es decir, en la selección de candidatos de los partidos puede llegar a tener una incidencia altamente venenosa. En fin, son riesgos que los políticos lamentablemente empiezan a darse cuenta hace poco de esto, ¿no? Creían que ellos, arreglando las cúpulas, resolvían con el viejo método de repartir gobernabilidad y recaudación autónoma. Eso ya no funciona más. Y no tenemos modelo de policía, hace casi 3 décadas de gobiernos constitucionales y nos debemos la tarea de definir el modelo de policía que necesitamos.